Bueno, entonces ya tenemos por un lado lo que es el diferencial total, lo vamos a utilizar para hacer las derivadas implícitas, pero también vamos a agregar aquí un ingrediente muy interesante y es el siguiente. El gradiente en R3. Entonces, supongamos que tenemos aquí una superficie y esta superficie la definimos con una ecuación de esa forma. Voy a buscar un punto cualquiera A, B y C. No olvidemos que el punto C es igual a ¿quién? A F de AB. ¿Listo? En ese punto voy a colocar un vector perpendicular a esa superficie. Este vector es normal en ese punto a la superficie. Si yo ubico otro punto, tendría otro vector que no sería paralelo a este, sino que depende de la punta donde esté, el sitio donde esté, el extremo donde esté, pues tendrá otra orientación, pero será perpendicular a la superficie. Ese vector que está acá si yo tengo una superficie, entonces esa superficie, supongamos que es una superficie de nivel, en donde yo tengo una función x, y y z. Y como es una superficie de nivel, la hago igual a una constante, tal como hacíamos con las curvas. Entonces, este vector g, o n, como lo quieran llamar, será el gradiente de f respecto a x, de f respecto a y, de f respecto a z. O sea, con eso ubico de inmediato un vector. Vamos a tomar una superficie sencilla, como una esfera, como esta. Una esfera de radio R. Como R lo hemos utilizado en algunos momentos para, podemos, una constante A, B, C, no importa, ¿ya? Un radio constante, R. Acá lo voy a designar por el momento A. Entonces, esta función que tenemos acá es una función no exactamente como las funciones como las hemos definido en Matemáticas 1. Es una relación, porque ofrece la posibilidad respecto a z de tener dos valores, una semiesfera superior y una semiesfera inferior. Pero si esto yo lo vuelvo una función y digo, esta es la función W, ya queda de una manera explícita y es una función válida. Pero yo esta función W no la puedo graficar. Pero sí puedo graficar si yo la vuelvo una constante o la vuelvo cero. Por ejemplo, entonces me daría una superficie de nivel, así como tenemos las curvas de nivel. Entonces yo puedo decir que el vector normal, o G normal, sería
Este sería un vector que si yo lo coloco en la esfera, estará totalmente perpendicular a la esfera. Entonces, para este caso, ¿qué tendríamos? Yo tomo la función W, ¿no? Y voy a buscar el vector gradiente de esta función y me daría 2x, 2y, 2z. Si yo escojo un punto de la esfera x, y, z, ubico un vector y ese vector por el momento tiene una característica que es la que me importa, es perpendicular a esa superficie. ¿Cuánto vale? Cualquier valor donde esté allí. Lo puedo volver unitario, lo puedo volver el doble, el triple de su magnitud, lo que sea. Pero la característica importante es que el vector gradiente de esa superficie es normal. Supongamos que tenemos una superficie como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Esto yo lo puedo transformar en una función f y decir, mire, f es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. Al pasarlo allá, pues, voy a tomarlo como f igual a 0 o w, como quiera llamar la función, pero es una función que ya tiene x, y, z. Vamos a ubicar un punto de esa esfera. ¿Y qué tenemos? Supongamos que nos dicen el punto, si yo digo el punto 1, x igual a 1, ¿cuánto valen los otros? ¿Cuánto vale y y cuánto vale z? 0, 0. Porque es que tengo que deducirlo de acá. Si x vale 1, pues ya las otras tienen que ser 0 porque no pueden aportar nada. Y esto sería entonces 1,0, 0. No puede haber más valores. Ahora, si yo coloco un medio, ¿cuánto vale ese? Z. Entonces vamos a hallar ese valor. X vale un medio, entonces quedaría z cuadrado igual a 1 menos un cuarto más un cuarto sería 2 cuartos menos un medio igual a un medio. Total, z será igual a más o menos 1 sobre raíz de 2. Y ese debe ser un punto en la esfera. En ese punto quiero colocar un vector normal. Entonces vamos a escoger el positivo. Entonces, un medio, 1 sobre raíz de 2. Ese sería un punto en la esfera. Listo. Entonces vamos a calcular el gradiente. El gradiente sabemos que es 2x, 2y, 2z. Entonces, un vector sería ¿cuál? 2 por un medio, 1, 1, y el otro ¿cuánto daría? 2. Este es un vector ya. Este vector, si yo lo coloco en el dibujo, debe ser totalmente perpendicular a la superficie de la esfera. Y ese sería el gradiente. Colocamos este vector es perpendicular en ese punto a la esfera. Admiración. Oye, verificamos. Bueno, entonces vamos a ubicar un punto en el origen
Y ahí está este señor totalmente perpendicular. Y ese es el vector que está ahí. Entonces, gradiente, vector perpendicular en superficie. Gradiente en curva, vector perpendicular a curva. Listo.